Bueno, muy buenos días, ciudadano presidente, vicepresidente de la Asamblea Nacional, colegas diputados y diputadas. Voy a tener la responsabilidad de presentar el informe de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional con respecto a un punto que se debatió aquí en la plenaria sobre una campaña que se desató en contra de Venezuela y que en un momento determinado se personalizó en Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Este informe fue elaborado por la Subcomisión de Medios, que me honro en presidir, compañeros diputadas y diputados. Eso es lo que digo yo. Este informe se titula Triangulación mediática, se lo vamos a hacer llegar a todos y cada uno de ustedes, contra el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República de Venezuela. Compañera, compañero, diputada. Gracias por el interés de la fracción de la oposición. Es bueno que lo haga, aunque ya esté terminando, ya no le quede mucho tiempo. Bueno. Mire, el día viernes, no les voy a hacer un kiosco, pero les voy a mostrar algunos periódicos. El día viernes apareció una información solapada, oculta, como esas cosas que se dicen y no se quieren decir. En el semanario Quinto Día, en esta página, hay tres líneas que desmienten una campaña de tres grandes diarios de América y de Europa, y uno de Venezuela. La información dice lo siguiente, compañero. Profesora Borque, la información dice lo siguiente. Denuncia. Definitivamente no prosperó la denuncia contra Diosdado Cabello en Estados Unidos. El informe del vocero Jim Lewis advirtió que las acusaciones de un militar de la Armada que pidió refugio resultaron totalmente falsas. Bueno, esta información de tres líneas es para desmentir una triangulación mediática donde se confabularon un diario de Caracas, ABC de Madrid y el diario Las Américas de los Estados Unidos. Eso fue una campaña que duró 2 semanas en contra del diputado Diosdado Cabello, en contra de su familia, en contra de la Asamblea Nacional y en contra de la República Bolivariana de Venezuela. Solamente replicaron esta información aquí en Venezuela el diario El Universal y el diario Últimas Noticias. El diario Universal titula Denuncia contra Diosdado Cabello no prosperó en Estados Unidos. Muy pequeño. Pero el diario El Universal toma la información de aquí, de esa información perdida en Quinto Día. Bueno, con fecha 27 de enero, compatriotas, de este año, el Diario Nacional de Caracas, en su versión digital, y con el rótulo Última Hora, tituló Escolta de Diosdado Cabello lo acusa en Washington de narcotráfico. La versión de ABC de Madrid titula
El escolta del número 2 chavista huye a Estados Unidos y lo acusa de narco. El periódico, el diario Las Américas, repite ese titular. Bueno, ocurre que supuestamente un desertor de la Armada venezolana habría ido a una fiscalía de Nueva York y acusó de narcotráfico y de ser el jefe del cartel de los soles al presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Lo curioso es que esa información de un hecho que ocurre en Estados Unidos no aparece en ningún diario de los Estados Unidos, sino en ABC de Madrid. El diario de las Américas lo toma de Madrid y de allí lo toma, supuestamente, el diario El Nacional. Yo voy a tratar de resumirle lo siguiente. El diario ABC, una vez que la información se expande por todo el planeta, se jacta de lo que ocurre con esta mentira y dice lo siguiente: la información de ABC se expandió este martes como la pólvora en los portales digitales, en las redes sociales y en El Nacional, el único diario independiente que queda tras el control absoluto que tiene el gobierno chavista sobre los medios de comunicación en Venezuela. Es decir, que esas 400 emisoras privadas, por hablar de emisoras y no de plantas de televisión, que pasan 24 horas del día atacando a la revolución bolivariana, no son independientes ni son de oposición, y parece ser, por lo que dice ABC, que no son nada. Aquí utilizaron, compatriotas, el siguiente mecanismo, un mecanismo que se llama la disolución de las fuentes. Las fuentes de información tratan de desaparecer, porque una vez que esta información, como dice ABC, se expande por el mundo, Diosdado Cabello, una vez que está en el centro del huracán, decide pasar al frente y emprender acciones legales contra estas publicaciones. Inmediatamente todos estos periódicos en el mundo reaccionan y la víctima se convierte en victimario. Por eso es que el Nacional saca un editorial y dice: Cabello nos amenaza. Es decir, después de todo el lodo que se hace contra su familia, contra él y contra otros venezolanos, él se convierte en la amenaza. Cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reacciona ante el ataque mediático, los medios agresores se apresuran primero a desubicar la fuente. El Nacional había tomado la noticia del diario Las Américas y este de ABC. Posteriormente, en Estados Unidos se hace una investigación y el propio diario Las Américas dice lo siguiente, donde supuestamente denunciaron a Diosdado Cabello. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York negó que en este momento haya un caso en curso contra Diosdado Cabello, según corroboró una funcionaria al buscar en los registros de la institución. Pero eso que negó la Fiscalía de Nueva York tampoco lo publican como noticia los diarios que inicialmente acusaron al presidente de la Asamblea Nacional. Aquí ocurre lo siguiente: cuando el Nacional saca su editorial ante la decisión de Diosdado Cabello de tomar acciones legales, entonces la coartada funciona. El diario Nacional dice que su fuente es ABC de Madrid. ABC de Madrid dice que su fuente es el diario Las Américas. El diario Las Américas dice que su fuente es el Nacional. El Nacional dice que su fuente es ABC de Madrid. Y realmente empiezan a endosarse la responsabilidad, porque al regarse la noticia, la fuente se perdió. Se perdió por este mecanismo perfectamente estudiado y analizado por los teóricos de la comunicación, que se llama la disolución de la fuente. El diario Nacional dice que tomó la información de un conocido periódico español. Luego,
cuando Diosdado Cabello va a los tribunales, el Nacional dice lo siguiente en un editorial. Dice el Nacional: el señor Cabello tendrá que demandar, escuchen esto, cómo realmente la impunidad se cubre con todo el poder mediático del mundo. Dice: el señor Cabello tendrá que demandar a todos los periódicos del Grupo América. Los periódicos del Grupo América son los periódicos afiliados, en su gran mayoría, a la Sociedad Interamericana de Prensa. Tendrá que demandar a todos los diarios estadounidenses y centroamericanos, a los franceses, a los italianos, a los ingleses, y no pare usted de contar. Necesitará, dice el editorial del Nacional, contratar 2.000 abogados, y cada vez que viaje le esperará una citación ante un tribunal. Si se mete con solo 3 diarios, 2 venezolanos y un español, quedará como un cobarde que le pega a los niños y no se enfrenta a los de su tamaño. ¿Cuáles son los de su tamaño? Todo el poder mediático del planeta. ¿Quiénes fueron los que triangularon esta información? 3 diarios que ahora dicen que son unos niños: el Nacional, ABC y el diario Las Américas. No se quedan conformes con esto, sino que se utilizan entonces mecanismos distraccionistas de la información cuando acuso a Diosdado, pero digo también que la droga que saldría supuestamente de Venezuela la sacó en un avión de PDVSA el hijo de Chávez. Eso es para que lo de Diosdado se desvíe hacia allá, y que ese avión llevaría esa droga a Cuba. Es decir, y de Cuba la droga iría a los Estados Unidos. En ese momento los Estados Unidos estaban buscando abrir relaciones con Cuba. Lo llevarían en balsa. Establecer relaciones con Cuba, que le estaban mandando droga. Ustedes saben lo que ocurrió en Cuba cuando se descubrió a unos oficiales héroes de la Revolución Cubana, como el general Ochoa y los hermanos Miranda, que fueron fusilados. Uno fue condenado a cadena perpetua y con todos los galones ganados en la guerra de Angola por el general Ochoa fue fusilado. Pero estos mismos 3 diarios involucran aquí a la familia del presidente Chávez y a Cuba en la acusación contra Diosdado Cabello para prender un ventilador y que se disperse el blanco contra el cual ellos al principio dispararon en forma muy clara. Ustedes tienen aquí una relación, un seguimiento que se hizo minucioso de todos los titulares que durante una semana publicaron sobre este caso el Nacional de Caracas, ABC de Madrid y el diario Las Américas. Cuando se activa un venezolano, un ciudadano, como el presidente de la Asamblea Nacional, para defenderse, entonces el Nacional hace unos actos que lo están defendiendo, no se sabe de qué lo están defendiendo. Lo único que hay que defender en el Nacional es del mal periodismo, de haber realmente pisoteado el legado de ese gran escritor y periodista venezolano que fue Miguel Otero Silva. De eso sí hay que defenderlo. Sin embargo, esto se da después que se hizo una arremetida en contra del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en editoriales publicados en los grandes periódicos de los Estados Unidos, el New York Times y el Washington Post, donde empezaron a atacar al presidente, y tiene un contexto, el contexto donde se arremete en esta triangulación mediática en contra del presidente de la Asamblea Nacional, es cuando se están aprobando aquellas leyes en enero de este año para sancionar a Venezuela, y que posteriormente fueron o se le dieron soporte con la orden ejecutiva y el decreto ejecutivo del presidente Barack Obama, que después dijo que no dijo lo que dijo. Ese fue el contexto en que se hace esta arremetida en contra del presidente de la Asamblea. Le voy a leer las conclusiones de este informe que le voy a entregar al vicepresidente de la Asamblea Nacional. 1. A la luz de la investigación realizada, se concluye que al momento de difundir la información sobre el caso que nos ocupa,
Los 3 diarios estudiados no demuestran que exista algún proceso abierto en fiscalía alguna de Nueva York en contra del diputado Diosdado Cabello. Eso nunca existió. No hay ninguna investigación, como hoy lo reconoce esta semana Quinto Día y el diario El Universal y Última Noticia. 2. La triangulación de esta gran mentira mediática es lo que se conoce en el argot periodístico como una olla noticiosa. Sus técnicas son las de la información dirigida, que consiste en la manipulación y la distorsión de informaciones. Estos procedimientos los denomina el tratadista argentino Eliseo Verón, construcción de un acontecimiento. Este es un acontecimiento construido en un laboratorio internacional de desinformación. 3. La agresión contra el diputado Diosdado Cabello se inscribe en un contexto de violencia contra Venezuela que se inicia el 12 de febrero del 2014 bajo la denominación de Guarimba. En enero de este año se reactiva la arremetida contra el país desde el gobierno y el Congreso de los Estados Unidos con la aprobación de leyes extraterritoriales y la misma campaña mediática desde ese país y Europa. 4. Los medios que triangulan originalmente la información contra el diputado Diosdado Cabello procuran eludir su responsabilidad legal mediante el procedimiento de disolver la fuente de la información. Con esto se convierten en fuentes unos de otros, buscando así que no haya responsabilidad de ninguno. 5. Con la triangulación de la mentira, al atacar a Diosdado Cabello, no solo se persigue afectar a su persona y su entorno familiar, sino golpear a la Asamblea Nacional, es su presidente, al Partido Socialista Unido de Venezuela, es su vicepresidente, y a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la cual es oficial. Esta agresión desde los citados medios contra los principales dirigentes e instituciones del país forma parte de la campaña que desde Estados Unidos busca presentar a Venezuela ante el mundo como un Estado forajido, como un Estado fallido o como un narcoestado. La investigación realizada, teniendo como fuente primaria los mismos medios que publicaron la falsa noticia y el análisis de sus informaciones sobre el tema, deja en evidencia cómo se construye y se divulga a nivel internacional una mentira contra un dirigente nacional, en contra de su país y en contra de su gobierno. Esa es la conclusión que se ha llegado del análisis que se hizo de esta triangulación mediática que hoy los medios privados reconocen que no existe en ningún organismo, en ninguna fiscalía de los Estados Unidos, acusación alguna en contra del presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y que una vez más, violando la Constitución Nacional, estos medios omiten y le niegan al pueblo el derecho a una información veraz y oportuna. Pero mucho más allá, cuando los medios de comunicación que acusaron a Diosdado Cabello se niegan a rectificar, están también violando la Constitución, porque hoy saben, hoy tienen en sus manos, fueron a la fuente y no consiguieron esa acusación en ninguna parte de ninguna fiscalía del estado de Nueva York. Y por lo tanto lo que hacen entonces es escamotearle la información al pueblo venezolano. Esa es la situación, señor presidente, compatriotas diputadas y diputados, que se confabuló, que se orquestó en contra del presidente de la Asamblea Nacional y en contra, por lo tanto, del pueblo de Venezuela, y que nosotros, desde la Comisión Permanente de los Medios de Comunicación y del Poder Popular, hemos venido a denunciar aquí, en esta asamblea, para que se tomen las medidas correspondientes desde el mismo momento en que le hagamos entrega de este informe al vicepresidente de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.